vamos, perdón la demora, ¿eh? Por favor, Marcelo. Bueno, por supuesto que la expectativa va a estar puesta hoy otra vez en la devaluación del peso. Ayer, a medida que iban trascendiendo la posibilidad de que hubiera algunas medidas para darle un poquito más de fluidez al mercado del dólar libre a través del arbitraje de bonos, hubo una pausa en el alza del contado con liquidación que terminó prácticamente a 166 pesos, pero tanto el dólar blue como el dólar bolsa, que muestran también lo que está pasando en el circuito minorista, siguieron subiendo. Estamos en un esquema, Marcelo, de prueba y error, por supuesto con más error que prueba. Se está abriendo un poco el mercado a los no residentes, es decir, a los inversores extranjeros, que dicen que tienen entre 5.000 y 7.000 millones de dólares atrapados en pesos, tanto en inversiones en plazo fijo o en bonos. Se ofreció un bono atado a la devaluación para que ese sector, digamos, presione eventualmente menos en la compra de dólares para salir obviamente de sus posiciones en pesos, pero la verdad que, por supuesto, no se sabe si estos inversores van a optar por seguir tomando riesgo argentino o van a seguir, lógicamente, saliendo de posiciones de Argentina a través del contado con liquidación. Porque efectivamente cuando hace 15 días el Banco Central le prohibió a los no residentes operar en ese mercado, por supuesto se generaron todos los rulos y todas las vueltas para operar de cualquier manera, por supuesto poniendo como fronting otras empresas u otros operadores, y esto terminó desde luego haciendo subir también el precio y profundizando la devaluación, que por supuesto no tiene nada que ver ni con el parking, ni con el contado contra liquidación, ni con los inversores extranjeros, sino que la devaluación tiene que ver con la emisión de pesos, con esta percepción que tiene el mundo económico y el mundo político de que no hay forma, obviamente, de bajar los subsidios, de bajar el gasto, de bajar el déficit. Pensá, Marcelo, que en el simulacro de acuerdo económico y social que ayer se presentó para una foto, no se habla de lo que hay que hablar, que es precisamente la baja de impuestos, cómo se enfrenta la cuestión de los subsidios que vienen, cómo se frena el déficit fiscal, cómo se logra que las empresas contraten trabajadores. No ha habido una sola palabra respecto de la rigidez laboral para contratar, y eso que estaba el ministro de Trabajo allí en la reunión junto a Matías Culfas. Yo te diría, Marcelo, un simulacro también más político, casi una respuesta de la CGT y del sector que respalda al presidente Alberto Fernández ante el faltazo de Cristina a la reunión de la CGT que se suponía iba a respaldar a Alberto Fernández. Hay un clima interno político bastante enrarecido dentro del propio oficialismo y por lo tanto todo esto en definitiva no deja de ser una pérdida de tiempo, tal vez una movida política para convocar empresarios. Estaba allí el presidente de la UIA, que no falta ninguna de estas convocatorias. Entonces, como los empresarios los sientan en una mesa, les prometen subsidios, entonces después los empresarios hacen declaraciones no tan críticas en los medios, se busca que las empresas no sean tan críticas cuando hablan con el periodismo respecto de la cuestión económica, siempre la obsesión por lo que se dice en los diarios, pero en términos económicos, de inversión, de creación de empleo, obviamente no aparece nada de esto. Hay que decir también, Marcelo, que el gobierno y Martín Guzmán, que decía Ricardo Kirchmann en Clarín el pasado domingo que a Guzmán le entregaron la cinta de capitán del equipo para que salga a la cancha. Claro, lo que pasa que me parece que el pobre Guzmán le entregaron la cinta en el segundo tiempo para levantar un 2-0 en contra en el Hernando Siles de La Paz, más o menos, ¿no? Es decir, la verdad que es una situación muy complicada la que ahora tiene el ministro de Economía, porque si no funciona todo esto, y ¿a quién le van a echar la culpa? Obviamente a Guzmán, que es ahora el responsable. Guzmán ayer, en el comunicado para explicar los cambios de las medidas, le pasó una factura muy dura al presidente del Banco Central, porque puso por escrito que las medidas que había tomado el presidente del Banco Central habían resultado un fracaso total. Mucha gente se pregunta, Marcelo, ¿qué espacio le queda hoy justamente a Miguel Pese para seguir compartiendo? Credibilidad cero.
Claro, pero bueno, el único motivo por el cual parecería que todavía Pese está al frente del Banco Central es su relación personal de mucha confianza con el presidente Alberto Fernández, y bueno, y la definición de que no está muy claro quién lo podría reemplazar. Vuelve a sonar Sergio Chodos eventualmente como el posible reemplazante de Miguel Pese si la situación obviamente se sigue complicando. Hay que decir, Marcelo, también que esta operación de tratar de calmar los mercados en Argentina ahora enfrenta un problema internacional. Los mercados mundiales se han enrarecido, ayer hubo caídas fuertes en Estados Unidos, en las bolsas, hoy están recuperando, rebotando un poco los futuros, pero lo concreto es que el clima político en Estados Unidos está muy enrarecido, se sabe que no va a haber acuerdo entre republicanos y demócratas para paquetes de estímulos antes de las elecciones, la pandemia no da tregua ni en Estados Unidos ni en Europa, y estamos viendo el crecimiento también económico en China bastante menor a lo esperado, es decir, que los efectos de la pandemia están golpeando peor y eso obviamente está afectando a los mercados. Así que, Marcelo, una enorme cantidad de contradicciones. Atención que la FIP está amenazando ahora con meterse en los balances de las grandes empresas. Ayer se anunció un blanqueo para la construcción, pero un blanqueo con un cargo de 25%. El gobierno de los dos lados del mostrador, tratando de reducir empresas y al mismo tiempo persiguiendo empresas. Así es muy difícil, Marcelo. Claro, obviamente. Gracias, Willy. Obviamente.